Rusia vuelve a bombardear masivamente Ucrania. Las autoridades de Kiev denuncian que este martes el ejército ruso lanzó un centenar de misiles sobre todo el territorio ucraniano. Los ataques sobre infraestructura energética causan apagones en todo el país. Las 20 potencias del planeta se reúnen en Indonesia en la cumbre del G20. La invasión rusa de Ucrania y los impactos del conflicto sobre la economía global marcan la agenda impulsada por Washington. Este martes 15 de noviembre de 2022, la humanidad alcanzó los 8.000 millones de personas con enormes retos para nuestra especie. El mayor de todos, combatir las desigualdades materiales, de derechos y de oportunidades que marcan nuestras vidas en función del lugar del mundo en el que nacemos. Tendremos análisis en esta emisión. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición con información relativa a la guerra en Ucrania, porque Rusia volvió a bombardear todo el territorio ucraniano. Kiev asegura que Rusia lanzó este martes un centenar de misiles, provocando apagones a lo largo y ancho del país. Las autoridades ucranianas alertan que la situación energética es crítica a raíz de la ola de ataques, especialmente en las regiones norte y central. En la capital, los bombardeos impactaron sobre un edificio residencial y al momento se reporta un fallecido. Recordemos que ayer la Asamblea General de Naciones Unidas resolvió que Rusia deberá pagar la reconstrucción del sur ucraniano. Escuchemos al presidente Volodymyr Zelensky. Se lanzaron 85 ataques con misiles contra Ucrania, contra nuestras ciudades, principalmente en la infraestructura energética. Está claro lo que quiere el enemigo, no logrará su objetivo. Todavía pueden haber alrededor de 20 ataques por venir, por lo que les pido a todos que se cuiden y permanezcan en los refugios por un tiempo. Sé que los ataques cortaron el suministro eléctrico en muchas ciudades de nuestro país. Estamos trabajando, restauraremos todo, sobreviviremos a todo. Gloria a Ucrania, lo estás haciendo muy bien. Vamos ahora a Indonesia porque en Bali empezó oficialmente la cumbre del G20. Los representantes de los 20 países más ricos del mundo trabajan en una declaración conjunta. En el borrador, la mayoría de estados condenan la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, el texto refleja las distintas posiciones entre los miembros del grupo, entre los cuales se encuentran Estados Unidos, India y China, así como Rusia. Bali, Indonesia, fue el destino del G20, la reunión de los líderes de las principales economías del mundo. En la agenda de la primera jornada, un tema opacó a los demás: la guerra en Ucrania, presente hasta en el discurso inaugural. Ser responsable aquí también significa que debemos terminar la guerra. Si la guerra no ha terminado, será difícil que el mundo avance. Y es que la mayoría de los países asistentes, como Estados Unidos o Francia, firmarán una declaración conjunta de condena de la guerra de Ucrania, un tema que preocupa a todos los invitados. En una ocasión en la que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha aprovechado para pedir que las naciones del G20 apoyen su plan para acabar con el conflicto, con propuestas como la creación de un tribunal especial para condenar la agresión de Rusia, que ésta reconozca la integridad territorial de Ucrania o el intercambio total de prisioneros. Y habló de un G19 en una clara exclusión de Rusia. Estoy convencido de que ahora es el momento de que la guerra destructiva rusa debe y pueda detenerse. Algo que Rusia, representada por el canciller Sergei Lavrov en la cumbre, interpretó como la negativa de Ucrania al inicio de las negociaciones. Todos los problemas están en la parte ucraniana, que se niega categóricamente a mantener cualquier conversación y viene con condiciones obviamente irreales e inadecuadas para esta situación. Una situación que se ve con preocupación desde el G20, que ya ha asegurado va a firmar una declaración de condena de cualquier amenaza de uso de armas nucleares por parte de cualquier bando. En Irán, mañana se cumplen 2 meses de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la Policía de la Moral.
Este martes empezó una huelga de 3 días que aúna el movimiento desatado por la muerte de la joven kurdo-iraní con la conmemoración de las protestas masivas de 2019 en las que la fuerza pública también mató a cientos de personas. Nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel nos amplía desde Teherán. Esta huelga nacional que ha sido convocada por 3 días y que comenzó hoy, no solamente está llamada a recordar a Mahsa Amini, esa joven kurda que hace ya 2 meses fue detenida por la policía de la moral y 2 días después falleció en un hospital de Teherán, sino especialmente para recordar a miles de personas que hace 3 años, en el 2019, en esta misma fecha, en el mes de Abán, como se conoce por el calendario persa, salieron a protestar por el aumento repentino del precio de la gasolina y en aquel momento la represión, si bien no se sabe si fue mayor, si fue mucho más concentrada en pocos días y bastante violenta. Algunas versiones hablan de más de 300 fallecidos y otras, como la que citó la agencia de noticias Reuters, que hablaba con fuentes gubernamentales locales, gente que habló fuera of the record, hablaba de 1.500 muertos en aquel momento. Así que hoy querían recordar a estas personas. Estuvimos dando vueltas por Teherán y vimos parte de los sectores comerciales parcialmente cerrados. También veíamos mucha gente caminando en la calle, intentando unirse, y cuando se unían, pues cantaban esos eslóganes que se han convertido en símbolos de estas protestas, incluido muerte al dictador. Y también veíamos muchas mujeres sin el velo como acto de protesta. Y esta huelga es importante para quienes están en las calles desde hace 2 meses, porque una de las críticas que hacían al sector económico es que no se habían arriesgado a apoyar estas protestas. La indignación cada vez es mayor, la rabia es cada vez mayor, pero muchas personas se preguntan cómo poner en riesgo sus negocios o su vida económica por algo que no saben qué va a pasar. Así que para quienes protestan, lo que sucedió hoy ha sido bastante importante. Israel no va a colaborar con la investigación del FBI sobre el asesinato de la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Recordemos que distintas investigaciones independientes han señalado que la bala que mató a la reportera palestina estadounidense fue disparada por un soldado israelí en la Cisjordania ocupada en mayo. Los detalles los tiene nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cueva Verena. La decisión de Estados Unidos de iniciar una nueva investigación sobre el asesinato de Shirin Abu Akleh ha sacudido las férreas relaciones que mantiene con Israel, aunque ni el Departamento de Justicia ni el FBI han brindado confirmaciones ni detalles sobre ella. El gobierno interino de Israel ya salió al cruce de la pesquisa, que fue informada por primera vez por el medio estadounidense Político. El ministro de Defensa Benny Gantz la calificó de grave error y anticipó que Israel no cooperará, a la vez que defendió los resultados de la investigación interna de las fuerzas israelíes. Esta, en septiembre, había determinado que era probable que por error un soldado israelí haya asesinado a Shirin Abu Akleh durante la redada de las fuerzas israelíes en Jenin, en Cisjordania ocupada, el 11 de mayo pasado, pero Israel no ha determinado responsabilidades y se ha negado a abrir una investigación criminal. La decisión también significa un giro en la política de Estados Unidos, que hasta aquí se había conformado con las explicaciones israelíes, y es también un movimiento muy poco habitual porque se trata de una investigación que involucra a uno de sus aliados más fuertes y que pone en cuestión el discurso habitual de Israel que defiende el accionar de sus soldados en los territorios ocupados. La familia de Shirin Abu Akleh, que durante meses ha abogado por un mayor involucramiento del gobierno de Joe Biden, ha calificado la investigación como un paso importante y pidió que Estados Unidos utilice todas las herramientas a su alcance para encontrar respuestas y determinar responsabilidades. Cabe recordar que investigaciones independientes de medios y declaraciones de testigos presenciales han rechazado las alegaciones israelíes de que en el momento de la muerte de Abu Akleh había fuego palestino, y además la periodista asesinada se encontraba correctamente identificada con un chaleco y un casco con la leyenda de prensa. Vamos con noticias de Estados Unidos porque Kari Lake, una de las candidatas republicanas de más alto perfil en las elecciones de medio término y quien abrazó las falsas afirmaciones de fraude electoral del expresidente Donald Trump en 2020, perdió la carrera por la gobernación de Arizona. La reñida contienda por la gobernación entre la republicana Kari Lake y la demócrata Katie Hobbs fue una de las más significativas, ya que Arizona fue un estado clave en las elecciones de 2020 y se espera
espera que también lo sea en las de 2024. La derrota de la republicana se confirmó justo en el día en el que Donald Trump tiene previsto hacer un importante anuncio desde su residencia de Mar-a-Lago. Se especula sobre su candidatura a las presidenciales de 2024. Vamos ahora a Colombia porque los primeros pasos hacia su promesa de paz total, la aprobación de la reforma tributaria y sus esfuerzos por retomar las relaciones con Venezuela marcaron los primeros 100 días del gobierno del izquierdista Gustavo Petro en la presidencia. Unos actos que definen el tono de su gobierno, pero que plantean enormes desafíos. El informe es de Manuela Cano. Hace 100 días, Colombia recibió al primer presidente izquierdista de la historia del país. Gustavo Petro llegaba con la promesa de cambio. Poco tiempo después, el nuevo mandatario hacía un primer paso para cumplir con el principal eje de su campaña presidencial, sancionar la ley de paz total, abriendo la posibilidad de negociar con grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional o las disidencias de las FARC. Una firma cargada de significado, pero que no deja de plantear dudas y desafíos, como explicó Néstor Rosanía para France 24. Hay que hacerlo, pero no se va a lograr porque de las disidencias de las FARC ya vamos en la segunda o hasta en la tercera generación. Lo mismo pasó hace más de 30 años con el cartel de Cali. El cartel de Cali negoció con el gobierno y apareció el cartel del norte del Valle y una nueva espiral de la violencia. Otro triunfo del nuevo gobierno fue la aprobación en el Congreso de la reforma tributaria, que busca generar justicia social. Aunque impone más impuestos a las personas más ricas del país, Petro tuvo que renunciar a puntos como gravar las pensiones elevadas. Esta protesta nosotros la realizamos porque estamos en contra de este gobierno de izquierda que se eligió. No estamos de acuerdo con las reformas que están haciendo. En el plano internacional, el presidente se apresuró para cambiar de tono en las relaciones con Venezuela, abriendo la frontera terrestre con el país vecino. Un acto simbólico que sigue teniendo grandes pendientes logísticos y prácticos, pero celebrado por el mandatario. Hoy es un día histórico para la región, para el país, para América del Sur. Después de 100 días, Petro trazó con firmeza los caminos de su agenda. La gran pregunta que muchos se plantean es cómo los encaminará a sus objetivos finales. Y en medio de las preocupaciones climáticas globales, nuevamente activistas intentan llamar la atención sobre la emergencia planetaria lanzando pinturas sobre obras de arte. Esta vez el escenario de la acción fue el Museo Leopold de Viena, Austria. Los activistas del grupo Last Generation echaron pintura negra sobre la obra Muerte y Vida de Gustav Klimt y pegaron sus manos al vidrio que protege el cuadro. Los activistas detenidos por las autoridades pedían detener los proyectos de exploración de gas y petróleo que, dijeron, son una sentencia de muerte para la humanidad. Según las proyecciones de Naciones Unidas, hoy martes 15 de noviembre de 2022, ya somos 8.000 millones de personas las que habitamos la Tierra. El mayor reto para la humanidad es combatir las injusticias que marcan el desarrollo de nuestras vidas en función del lugar del mundo en el que nacemos. Desigualdades materiales, de acceso a recursos, a oportunidades, de derechos y de impacto de la crisis climática sobre nuestros hogares. Un nuevo hito para la humanidad. Este martes nació en República Dominicana Damián, que Naciones Unidas considera el habitante número 8.000 millones. Una celebración de la diversidad para la ONU, pero con advertencias. Los recién llegados a la Tierra encuentran un planeta en emergencia. Miles de millones de personas están luchando. Cientos de millones se enfrentan al hambre e incluso a la hambruna. Números récord están en movimiento en busca de oportunidades y alivio de la deuda y las dificultades, las guerras y los desastres climáticos. En 2023, India superará a China como el país más poblado. El gigante asiático se enfrenta a un grave declive de su tasa de natalidad. Y más de la mitad del aumento de la población se concentrará principalmente en África. Concretamente, las naciones subsaharianas contribuirán con más de la mitad del crecimiento de la población mundial previsto hasta 2050. En Nigeria, por ejemplo, la edad media es de 17 años.
La creciente población en Nigeria se debe a que no controlamos nuestra tasa de crecimiento. Si miras al norte, son libres de casarse con hasta 4 esposas y cada esposa puede tener tantos hijos como quiera. Desde el sur, sabemos que por las dificultades económicas la gente tiende a no tener demasiados hijos. El estudio de la ONU también refleja que para 2050 habrá un 10% más de personas mayores de 65 años, con fuertes impactos en Europa. En nuestro país, ad ejemplo, en Italia, la crescita es pari a cero. Somos 8.000 millones, pero en nuestro país, Italia, el crecimiento es cero. Nos creemos que los jóvenes de hoy ya no pueden formar una familia por una serie de problemas. Con un crecimiento ralentizado desde 1950, se espera que 2080 sea la década en la que el mundo alcance su pico de habitantes, con más de 10.400 millones de personas. En la actualidad, 2/3 de la población mundial vive en un país o área donde la fecundidad es inferior a 2,1 nacimientos por mujer, el nivel considerado óptimo para garantizar el reemplazo generacional.